estar contentos y darle gracias a Dios que estamos aquí, cubiertos y protegidos. Y quiero aprovechar estos primeros minutos para dar gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes, y de una manera especial por la vida de todas las personas que están involucradas en la guerra de Rusia y Ucrania. Creo que aunque es un tema que hoy se está tocando en todas partes y se está hablando en las noticias, la televisión y en la radio, hay algo que a mí me preocupa, y es la iglesia. Me preocupa en el sentido de que me parece una pérdida de tiempo y una pérdida de propósito que nosotros como iglesia, y me refiero a la iglesia del Señor, no esta congregación, sino la iglesia universal, a veces hace caso omiso de lo que sucede en el entorno, dejando que las cosas simplemente sigan pasando, y nos olvidamos del real papel que nosotros tenemos que jugar en las realidades que suceden en el mundo. ¿Alguien está entendiendo lo que digo? Y si yo me pongo a preguntar aquí, ¿cuántos han estado orando por esta situación? Seguramente todo el mundo va a levantar la mano, pero yo quiero que lo ponga ahí en su conciencia, que lo traiga a su corazón, que lo traiga a su espíritu, y que cada uno de nosotros piense realmente si estamos orando de una manera real y de una manera poderosa para traer cambios a esta situación. ¿Cuántos han orado por el presidente de Ucrania? ¿Cuántos han orado por la mente del presidente de Rusia? ¿Cuántos han orado por Putin? Mire, los hombres determinan cosas para la vida, y pasan, y lo vemos en la historia y lo estamos viendo ahora. Pero déjeme decirle que lo que Dios determina es irrevocable, y eso va a partir de nosotros como iglesia. Si nosotros no nos levantamos, pero de una manera real y poderosa, en clamor, en oración, en declaración, ¿cómo vamos a ver nosotros la mano de Dios haciendo lo que Él ha determinado hacer en su eterno propósito? Por eso, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo hoy, delante de Dios y de todos ustedes, quiero poner la vida de los gobernantes que están involucrados en esto delante del Espíritu de Dios. Y no estoy hablando solamente de Putin y del presidente de Ucrania, sino que estoy hablando de todas las cabezas que tienen que ver con esto, del presidente de China, todos los presidentes de los países participantes en la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde muchos países están involucrados, pero ahora tienen las manos atadas por miedo seguramente a una represalia que los haría responder con armas nucleares, donde estaría en juego el mismo planeta. Un arma nuclear acabaría con Europa de un solo tajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es tan complicado el asunto que el presidente de Rusia se atreve a amenazar a Finlandia y a Suecia si ingresan a la OTAN. Y ahora le han pedido al presidente de Ucrania venir al diálogo, pero el diálogo es inadecuado en este caso ya, porque lo que están buscando es que el gobierno democrático de Ucrania renuncie a sus principios para volver a sujetarse a un imperio. Pero déjeme decirle, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Rey que se llama Cristo. Y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo declaro el poder de Dios sobre las mentes de estos hombres. Porque sé que hay muchos soldados rusos que no saben ni lo que están haciendo, solamente siguiendo órdenes. Padre Santo, yo te pido una intervención divina para que se acabe esta guerra y este genocidio que no merece nadie, que no estamos en tiempos
de vivir este tipo de circunstancias. Y te pido, Señor, que la iglesia a nivel universal se levante en oración, en clamor y en batalla espiritual, para que sea tu Espíritu Santo poniendo en orden aún la mente de los políticos y de los que creen que tienen el control, porque no saben el poder del Dios que tenemos. Gracias, Señor. Hoy estoy contento porque he visto algunas caras nuevas. Y bueno, la verdad es que el Señor es bueno, porque siempre viene alguien por primera vez y le pedimos a Dios que esa persona que viene por primera vez la podamos ver por segunda vez y por centésima vez. Esa es la idea. Pero es muy importante que entendamos no solamente los que vienen por primera vez, sino los que vienen por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, por un mesecito. Los que apenas están llegando, entiendan que Dios los ha traído aquí para cambiar sus vidas. Dios no nos ha traído aquí para que usted asista a una ceremonia religiosa más. Muchas veces las personas no están preparadas para aceptar un verdadero cambio. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Muchas veces la gente no está preparada o no desea aceptar cambios en su vida. Yo prefiero un gloria a Dios y un aleluya y un amén a que alguien me diga que tengo que cambiar, porque a veces es complicado. Pero déjeme decirle, queramos o no queramos, Dios lo ha traído a usted a este lugar porque Dios trae cambios para su vida. Cuando Dios nos involucra en el cuerpo de Cristo, es única y exclusivamente para el cumplimiento del propósito eterno. Y en esto, sobre todo para los que vienen por primera vez, porque la gente ya conoce el lenguaje con el que yo hablo, pero la Biblia no habla de propósitos. Por lo tanto, no hay un propósito para su vida, un propósito para la suya y un propósito distinto para la suya, no. En ese camino Dios tiene planes diferentes para todos, pero hay solo un propósito, y es que todos y cada uno de nosotros como iglesia manifestemos la grandeza del Dios que nos gobierna. Punto. Que le mostremos al mundo el poder, el amor, la misericordia de ese Dios que es el gobernador de nuestras vidas, el creador de nuestras vidas. Por lo tanto, déjeme decirle, si Dios lo trajo a usted aquí, lo trajo para cambiar algo. Algo va a cambiar Dios en su vida. Y si lo ha involucrado en el cuerpo de Cristo y lo está involucrando en el cuerpo de su Hijo, es únicamente para el cumplimiento de ese propósito, de una o de otra manera. Yo no sé Dios dónde lo ha puesto a usted, dónde lo va a poner, qué va a trabajar, con quién va a trabajar, pero allí donde usted esté y con quien esté, usted tiene un propósito, y es manifestar el poder del Cristo que lo habita. Única y exclusivamente. Dios lo ha traído a usted aquí para llevarlo a ser un ser espiritual, pero de una manera real. Dios lo ha traído aquí para llevarlo a usted, escúcheme, a ser un ser espiritual. Hay gente que cree que es espiritual porque hacen y meditan. No, somos seres espirituales cuando ¿qué? Cuando el Espíritu de Dios viene y toma posesión de nuestra vida. Espíritu, alma y cuerpo. Introduce a su Hijo en nosotros y nos entrega una nueva vida espiritual. Nos involucra en su cuerpo y nos hace miembros de su cuerpo. Entonces nos trae a un lugar como este. ¿Para qué? Para prepararnos, para poder nosotros desarrollar aquello que Él nos está entregando por asignación. Él nos trae aquí para prepararnos por medio de la palabra, para prepararnos en el cuerpo, como miembros del cuerpo, para poder salir nosotros allá a gobernar tal y como Él quiere que gobernemos. Es más, tal y como Él ha diseñado que el hombre gobierne. El Señor le entregó parámetros al hombre desde el principio de la creación. Multiplícate, señorea, gobierna, domina. Le entregó parámetros. Pero el hombre dejó eso a un lado, y en Cristo nos está volviendo a entregar esos parámetros, esos códigos de reino, y nos está preparando para que los usemos de una manera correcta. Por eso vamos a volver a leer el texto que vimos hace 8 y hace 15 días. Vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 12. Dice la Biblia 12:12: porque
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Mire cómo termina. Así también Cristo. Amén. Y a mí me llama la atención de una manera poderosa cómo este texto plantea la semejanza, la similitud, es más, lo llevo más allá, la igualdad entre el cuerpo y la cabeza. Si usted hubiera entendido eso, usted se habría parado en la silla, hubiera gritado aleluya. Si usted lo hubiera entendido, le estoy hablando, escuche bien cómo este texto plantea no solamente la semejanza, la similitud, sino la igualdad entre el cuerpo. Escúcheme, el cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Diga, yo. ¿Y la cabeza? ¿Quién es la cabeza? Cristo. Le estoy diciendo que el mismo texto nos plantea la similitud, la semejanza, la igualdad entre el cuerpo y la cabeza. Por eso, familia, nosotros tenemos que entender la naturaleza de Cristo. Y entender la naturaleza de Cristo es entender la verdadera naturaleza de la iglesia. Es entender la verdadera naturaleza de lo que somos. Es entender la verdadera naturaleza de lo que Dios nos ha convertido en Cristo Jesús. Es entender nuestra nueva naturaleza espiritual. Una naturaleza que va en constante proceso de crecimiento. Escuche bien. Yo no sé si usted viene por primera vez, por segunda vez, pero le estoy diciendo, a través de Cristo, de lo que usted escucha aquí, le estoy hablando desde el punto de vista espiritual. Usted está recibiendo una naturaleza que va en constante crecimiento, en constante avance, en constante alza. Por lo tanto, entendemos que la iglesia es una estructura viva que no para de crecer. La iglesia es una estructura viva, es un organismo vivo que no para de ir en crecimiento, iglesia. Por eso nosotros comprender correctamente el concepto de iglesia, o sea, lo que nosotros somos como miembros del cuerpo de Cristo, es entender que nosotros estamos sujetos a un proceso constante de transformación. Que muchas veces la gente se queda estancada, y la gente se queda estancada en su dolor, en su tristeza, en su fracaso. Hay gente que vive en el pasado y le dicen a uno, pastor, es que no sé qué hacer, porque no puedo, porque no tengo fuerzas, porque fue que a mí me dijeron, porque fue que a mí me pasó, porque fue que a mí me hicieron, porque fue que a mí me cogieron, porque fue que a mí me maltrataron, porque fue que a mí. No, escúcheme, quien se mete en el cuerpo de Cristo y Dios lo involucra como miembro del cuerpo de Cristo, tiene que entender que va a estar sujeto a un constante proceso de transformación. Lo que le estoy diciendo, iglesia, es que la vida en Cristo jamás va a estar estancada. Jamás va a estar estancada. Dios siempre nos lleva a más. Dios siempre nos lleva en alza. La Biblia dice que en Cristo nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso, familia, cuando nosotros entendemos esto, vamos nosotros a empezar a experimentar las maravillas de lo que Dios ha preparado para su iglesia. Cuando entendemos esto, vamos a empezar nosotros a experimentar la grandeza de lo que Dios ha preparado para su cuerpo, la grandeza de lo que Dios ha preparado para sus hijos, iglesia. Y eso se va a empezar a manifestar en el contexto del cuerpo. Escúcheme, no en el contexto de mi soledad, no en el contexto de mi orgullo, no en el contexto de mi religiosidad, sino en el contexto del cuerpo de Cristo. Pero esta dinámica de transformación depende totalmente de un cambio en nuestra manera de pensar. Totalmente. Escuche bien, esta dinámica de transformación en la que Dios nos está metiendo y nos quiere meter, para poder desarrollarse de una manera correcta y como Dios lo tiene planeado, depende de un cambio de nuestra mentalidad. Por eso, cuando nosotros decidimos cambiar, ahí es cuando realmente comienza el proceso de entendimiento. No es al contrario, es cuando decidimos cambiar. Ahora, el problema es que como nuestro entendimiento de alguna manera ha permanecido atado a la vieja naturaleza, porque esa es una realidad de la iglesia, entonces nosotros seguimos dependiendo de lo que pasa en el mundo. Y yo no puedo depender de lo que pasa en el mundo. Es decir, yo no puedo depender de las decisiones que tome Putin, porque yo tengo un Dios más grande, un Dios poderoso, un Dios que es el dueño del cielo y de la tierra. Oh, escúcheme una cosa. El ser humano sigue dependiendo de lo que sucede en el mundo, es decir, del sistema político, del sistema económico, que de alguna manera se mueve de acuerdo a la historia del hombre. Entonces nuestra vida ha estado sujeta a los designios del mundo, designios
designios culturales, designios filosóficos, designios económicos, designios, escuche bien, esto es muy importante, dirigidos siempre hacia el mismo beneficiario, el sistema. Porque los designios del mundo, sea cual sea el área que sea, donde usted lo quiera decir y lo quiera poner, siempre han estado dirigidos hacia el mismo beneficiario, el sistema, el mundo, y desgraciadamente unos pocos. Y el problema, familia, es que nosotros hemos aprendido iglesia, es más, hemos aprendido la palabra iglesia como organización y no como organismo vivo. Y hay una gran diferencia. Y la gran mayoría de la gente, y no es culpa nuestra, porque es de alguna forma donde el sistema nos ha puesto, el sistema religioso, y nos han enseñado y nuestra mente está y peleamos, y decimos y discutimos y alegamos, aunque no sabemos que estamos alejados de la verdad. Pero hemos aprendido la palabra iglesia como una organización y no como un organismo vivo. Y déjeme decirle que el contexto de organización se deriva de la evolución del pensamiento progresivo del hombre, única y exclusivamente. Y esto es a nivel histórico. Pero la iglesia es un organismo espiritual. Escuche bien, la iglesia es un organismo espiritual. Y recordemos que la palabra iglesia no significa religión. Y nos hemos confundido porque eso es lo que nos han enseñado. Pero la palabra iglesia no significa religión. La palabra iglesia no significa templo. La palabra iglesia no significa edificio, porque uno dice, vamos para la iglesia, y uno se imagina el edificio lleno de torres con un crucifijo adentro. La palabra iglesia, desde el punto de vista histórico gramatical, no significa ni templo, ni edificio, ni nada de eso. Viene del griego eclesia, que quiere decir asamblea. Es decir, grupo de personas que se reunían para tratar asuntos de Estado. Punto. Ya está, a ver si por fin lo entendemos. El problema es que por ignorancia y por intereses humanos, la iglesia, es decir, la eclesía, la asamblea, siempre ha reaccionado a las cosas que pasan en el mundo y las cosas que le pasan al mundo. Y el mundo siempre ha acomodado los cambios ¿a qué? A los pensamientos políticos, a los pensamientos culturales, a los pensamientos económicos, a los movimientos que suceden como los que estamos viendo. Es más, a los desarrollos tecnológicos que llegan en los tiempos revolucionando las generaciones, porque cada que llega un cambio tecnológico, todo se revoluciona. Y aún la iglesia reacciona a ese tipo de cosas. Pero déjeme decirle, por encima de todo eso, y por encima de todas esas cosas, familia, por encima absolutamente de todo eso están los cambios de Dios. Y los cambios de Dios son irrevocables. Escuchen bien, los cambios de Dios son irrevocables, completamente irrevocables, iglesia. El problema es que los cambios del mundo a los que la iglesia se ha venido sujetando son inestables. Y eso es lo que le ha pasado a la iglesia. Por eso es que la iglesia está tan dividida. Y hay pentecostales, metodistas, presbiterianos, evangélicos no sé qué, unitarios no sé qué, evangelistas tal cosa, un montón de cosas peleándose los unos con los otros. Cuando la iglesia del Señor, a la luz del pensamiento de Cristo, es un cuerpo. ¿Alguien está entendiendo esto? Por eso es interesante entender que encima de esas cosas los cambios de Dios son irrevocables. Y escúcheme, el poder que genera un cambio de Dios, ni siquiera nosotros lo podemos llegar a entender. Es incomprensible para la mente humana. Por eso es que hay cosas que usted tiene que cambiar aunque no entienda. Mire, familia, necesitamos cambiar para poder entrar en la dinámica del entendimiento. Pastor, es que yo todavía no entiendo. Cambie. Sujétese al pensamiento de Cristo. Deje de depender de lo que el mundo dice, exige. Pastor, es que yo no entiendo. Muy fácil. Baje su servicio y dígale, Señor, aquí estoy. El tema sí es iglesia. Lo que le estoy diciendo es que es el cambio en mi mente el que me lleva a entender, no al contrario. No espere entender para cambiar. Es el cambio en su mentalidad el que lo va a llevar a entender, iglesia, a entender que lo que Dios dice es irrevocable, a entender que lo que Dios hace es irrevocable.
a entender que lo que Dios declara es irrevocable, lo que Dios decreta. Iglesia, absolutamente nadie lo puede revocar. Ningún gobierno, ningún presidente, ninguna fuerza del mundo, ningún demonio, ningún diablo, ninguna circunstancia puede revocar lo que Dios decreta. Es decir, nadie puede oponerse a algo que estableció Dios en su eterno propósito, en su eternidad, en su eterno consejo. Es más, nadie puede oponerse a algo que Dios estableció en la historia, porque Dios es el Dios de la historia. Él es el Señor de la historia. Él es el Señor de todas las generaciones, iglesia. Él es el Rey de nuestras vidas. Él es el que edifica su iglesia. Él es el que ha levantado nuestras vidas. Él es el que nos tiene aquí sentados. Él es el que ha diseñado algo para ti. Él es, ni no más que Él. Él no tiene que pedirle permiso a nadie para efectuar un cambio en tu vida. Él no tiene que ir a ningún pastor, a ningún apóstol, a ningún concilio a decirle: ustedes están de acuerdo con que yo haga esto. No lo hace y punto. Lo hace y punto. Por lo tanto, no se trata de ayunar. Pastor, no es que yo estoy ayunando para ver si Dios cambia esto. ¿Qué? ¿A usted quién le enseñó eso? Ay, muy duro. No se trata de ayunar, ni se trata de orar, ni se trata de gritar porque estoy en contra de algo que Dios provocó. ¿Aló, familia? Sí, eso suena completamente diferente a lo que me han enseñado. Pero la Biblia dice en Isaías capítulo 14, versículo 27: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Pero yo me meto en oración y ayuno para que Dios cambie algo que a mí no me gusta. Un momentico, cuidadito. Que yo no soy nadie para decirle a Dios que algo está bien o algo está mal. ¿Aló, iglesia? Mire, si Dios determinó cambios, lo que yo tengo que hacer es cambiar para poder aceptar los cambios de Dios. Lo que yo tengo que hacer es cambiar mi manera de pensar para poder entender, para poder aceptar y empezar a vivir esos cambios de Dios, iglesia. Lo que le estoy diciendo es que absolutamente nadie puede ir en contra de las temporadas que Dios ha establecido. Nadie puede ir en contra. ¿O quién puede impedir que se meta el invierno? ¿Quién puede impedir que entre el verano? Por más que usted no quiera. No es que estoy en ayunos, pastor, a ver si el Señor este año cancela la primavera. Nadie puede cambiar ni alterar. Nadie puede evitar las cosas de Dios, iglesia. Las estaciones llegan según las disposiciones del Altísimo. Y eso lo dispuso antes de la fundación del mundo. Absolutamente nadie puede detener los momentos de Dios. Dios liberó al pueblo de Israel de una esclavitud de 430 años, del imperio más grande de la historia, y nadie lo pudo evitar. Dios se llevó a su pueblo para el desierto, los alimentó, los cuidó, les puso una nube, les puso una columna de fuego, y nadie lo pudo evitar. Nadie, familia. Ay, yo no sé si me entiende, pero Dios le entregó la tierra prometida a un pueblo débil, aún por encima de una cantidad de ejércitos más poderosos que ellos, y nadie lo pudo evitar. Nadie. Escúcheme, nadie, iglesia. Y Dios terminó la temporada de la ley entregándonos la temporada de su gracia, y nadie lo pudo evitar. Juan capítulo 1 versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ya está. La ley por medio de Moisés fue dada, y todo el mundo se lo tomó tan a pecho que hasta el sol de hoy. Ah, no, es que la ley es lo que Moisés diga. Yo a veces monto cosas por ahí en el Facebook y me responden una cantidad de personas que no entienden nada. Y me dicen: es que el que no cumpla los mandamientos no pertenece al cuerpo de Cristo. Mira lo que dice el texto. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Fantástico, pero ahí hay un pero. O sea que la cosa cambió. Pero la gracia, diga conmigo, la gracia. ¿Y la qué? ¿Y la qué? Entonces lo otro era qué. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él nos ha entregado su
El hombre siempre ha determinado y determina cosas para su propio provecho. Siempre, como lo estamos viendo ahora. Pero todo eso termina en condenación, tarde o temprano. Por más poder que el hombre crea que tiene, si lo hace de acuerdo a sus parámetros humanos, termina en condenación. Por eso se han atrevido a comparar a Putin con Hitler, porque seguramente Hitler pensó en su corazón que estaba haciendo lo correcto, porque tenía el ejército más poderoso del mundo en ese momento. ¿Y cómo terminó? Es que es sencillo, familia. El hombre determina cosas para su provecho, para sus intereses, para su ganancia, pero todo eso termina en condenación. Pero déjeme decirle, Dios cambia las temporadas ¿para qué? Para bendecir a su pueblo. Dios cambia las temporadas ¿para qué? Para levantar a su pueblo. Dios cambia las temporadas ¿para qué? Para prosperar a su pueblo. Dios no dejó a su pueblo en condenación. Dios no dejó a su pueblo en muerte, familia. Por eso en el nombre de Cristo Jesús yo declaro que se acabó el tiempo de la culpabilidad. Por eso en el nombre de Cristo Jesús yo declaro que se acabó el tiempo de la amenaza con el diablo. Yo no sé si alguien está entendiendo. Ay, escúcheme, en el nombre del Señor yo declaro que ya se acabó el tiempo de que nos amenacen con el infierno. Todo intento de ser salvo por medio de la religión ha sido inútil y está comprobado. Todo intento de ser salvo por medio de nuestros propios esfuerzos ha sido inútil, iglesia. Por eso es que Dios cambia las temporadas. Por eso es que el Señor envió a su Hijo Jesucristo, sacándonos a nosotros de la dependencia. Escúcheme, la dependencia de la ley y metiéndonos en la maravilla de su gracia, en la grandeza de su gracia, para hacernos ¿qué? Salvos mediante esa fe en su Hijo Jesucristo. Salvos mediante la fe en ese Hijo, en el Hijo amado en el que Él tiene complacencia. Entonces, familia, cuando Dios establece cambios en nosotros, que Él nos involucra en el cuerpo, que nos trae a la iglesia, y cuando Dios empieza a establecer cambios en nosotros, entonces ahí nosotros empezamos a desarrollar capacidades, iglesia, para poder cumplir con lo que el Señor nos está entregando para esta temporada. Hay gente que cree que Dios le entrega cosas para otra temporada, pero es que usted no viaja en el tiempo. Por eso es que el que se para aquí a danzar con túnicas hebreas. Cuando yo era pequeño había una película de televisión que llamaba El túnel del tiempo. Eso lo saben los mayores aquí, los que tienen más de 100. Y viajaban, no, pero hemos visto muchas películas de viajes en el... Familia, estamos en el 2021, cuidado. Sencillo. 2022 ya, 2023 casi. Siglo XXI. La gracia, nueva temporada. Tenemos que caer en cuenta, iglesia, que el Señor nos está entregando algo grande para cumplir en esta temporada, para desarrollarlo en esta temporada, para ejecutarlo en esta temporada. Y estamos en la temporada de la gracia, que es una temporada apostólica, una temporada profética donde Dios nos introduce en la verdad presente. Escuche bien, nos introduce. Es decir, una verdad que tiene que ver con el cairo de Dios metido en nuestro tiempo, en nuestro cronos, el kairos de Dios ya metido en nuestro tiempo. ¿Eso qué quiere decir, iglesia? Su Hijo Jesucristo introducido en nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Así que absolutamente todo lo contienen. Así que absolutamente todos son el templo de Cristo. Así que absolutamente todos son la casa de Cristo. Así que absolutamente todos son el hotel de Cristo. Y ahí está Cristo, iglesia, metido en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para bendecir, para salvar, para sustentar, para prosperarnos, para llenarnos de sabiduría. Por eso es que los cambios de Dios nosotros no los podemos detener. Es decir, llueve para buenos y llueve para malos. Oscurece para grandes y oscurece para chicos. Esos son los cambios de Dios, iglesia. Dios no le pide permiso a nadie. Escuche, el problema es que hay algunos jerarcas de la iglesia que todavía están sentados esperando que Dios venga
a pedirles permiso para bendecir a los hermanos. Sí, hay algunos que todavía están sentaditos por ahí esperando que venga Dios a pedirles permiso para bendecir la iglesia, para levantar la iglesia. Pero déjeme decirle que Dios avanza por encima de cualquier interés ministerial. Déjeme decirle que Dios avanza por encima de cualquier deseo humano y por encima de cualquier circunstancia que haya venido por ti. Dios avanza y eso no lo frena a nadie. ¿Por qué? Porque su naturaleza es autónoma. Oh, escuchen, su naturaleza es autónoma. Y Dios tiene bendiciones preparadas para ti desde antes de la fundación del mundo, y por eso ninguna circunstancia adversa, ningún ministerio, ningún gobierno y ninguna fuerza del enemigo puede venir a detenerlo, porque Dios ha dispuesto desde antes de la fundación del mundo bendecir a su iglesia. ¿Por qué? Porque su naturaleza autónoma dispuso desde antes de la fundación del mundo salvarte, prosperarte, bendecirte, levantarte, ungirte en Cristo Jesús. Entonces los cambios de Dios, iglesia, no respetan jerarquías. Los cambios de Dios no respetan títulos, porque son provocados por Él desde su eterno presente. Porque son provocados por Él desde su eterno consejo. Y eso es sencillo, iglesia. Esos cambios están acordados sobre la tierra. ¿Para qué? Para edificarte a ti y a mí como iglesia, para administrar las piedras vivas, para proteger lo que Él ha diseñado. Por eso, iglesia, cuando tú eres miembro del cuerpo de Cristo, absolutamente nadie te puede decir que no vales. ¿Cuántos miembros del cuerpo de Cristo hay aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos miembros del cuerpo de Cristo hay aquí? Cuando tú eres miembro del cuerpo de Cristo, escucha bien esto, nadie puede venir a decirte que no vales. Nadie puede venir a decirte lo que te han dicho, que no eres buen cristiano. ¿Cuántos están aquí todavía? Que no pareces cristiano. Usted no es el que va a la iglesia. Nadie. Escucha bien, ¿cuántos miembros del cuerpo de Cristo hay aquí? Nadie puede venir a decirte que no te puedes equivocar, que no puedes fallar en nada, como si no fueras un ser humano, iglesia. La gente no conoce nuestras luchas, la gente no conoce nuestras batallas, la gente no conoce nuestro proceso en Cristo. Nadie puede venir a decirte que no vales, nadie puede venir a decirte que no eres un buen cristiano. La gente no conoce nuestras luchas, la gente no conoce nuestras batallas, la gente no conoce nuestro proceso. Solamente Dios puede dar testimonio de eso. Solamente Dios, iglesia. Exactamente por eso yo puedo decir tranquilo que yo sé quién soy en Cristo. Punto. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, lo dice el Espíritu de Dios. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo, diga conmigo, el Espíritu mismo, dígalo, el Espíritu mismo, con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu. No, yo no sé si usted está entendiendo esto. Entonces, escuche bien esto, lo que le estoy diciendo. Mira lo que dice la Biblia. Cuando yo entiendo y empiezo a entender quién soy en Cristo, yo tengo que fundamentarme en esta palabra, porque es el Espíritu el que da testimonio de quién eres tú. No es tu esposo, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu vecino, ni tu amigo, ni tu hermano, ni el pastor, ni el apóstol, ni nadie. Es el Espíritu mismo el que da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, nadie tiene por qué venir a convencerme a mí de lo contrario. El Espíritu que me habita me asegura que yo soy un hijo de Dios. Por eso, en la medida que yo leo, en la medida que yo escucho, en la medida que yo interpreto, en la medida que yo analizo, en la medida que yo estudio la palabra, estoy empezando a entender que yo poseo la vida del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios lo está diciendo. Una vida que me lleva a pensar diferente, a ser diferente
a vivir diferente, porque es una vida que me da una garantía poderosa y es nada menos y nada más que el mismo testimonio del Espíritu Santo. ¡Wow, iglesia! El mismo testimonio del Espíritu Santo que me dice lo que yo soy. No lo que la gente dice que yo soy, no lo que el vecino dice que yo soy, no lo que el mundo dice que yo soy, ni siquiera lo que yo mismo creo que soy, sino lo que Dios dice de mí. Y Dios dice que tú eres hijo de Él. Hijo de Él. Mire, familia, no se trata de ser místicos. No se trata de ser santurrones andando con una Biblia bajo el brazo por ahí y chicaneándole a los demás. No se trata, iglesia, de eso. Se trata de entender que poseemos una naturaleza que nos distingue del mundo. Se trata de entender que poseemos una naturaleza que nos distingue, que nos nutre, que nos provee, que nos llena de conocimiento y de los elementos necesarios para poder cumplir con la asignación que nos han entregado para esta nueva vida. Por eso es que el Espíritu Santo, iglesia, da testimonio a nuestro espíritu de lo que somos. ¿Y qué somos? ¿Y qué somos? Diga conmigo primero, hijos de Dios. ¿Por qué hijos de Dios? Porque hemos sido engendrados por Él. Sencillo. Que da testimonio de que somos ¿qué? Ciudadanos. ¿Por qué? Porque hemos sido introducidos en su reino. Por eso no solamente somos hijos de Dios, somos ciudadanos, porque hemos sido introducidos en su reino. Somos libres. ¿Por qué? Porque nos sacó, nos liberó del poder de las tinieblas y nos introdujo al reino de su Hijo amado. Somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido introducidos, iglesia. Introducidos en un organismo vivo que se llama iglesia. Somos libres y espirituales. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu ha sido vivificado. ¡Wow, familia! Por lo tanto, nosotros somos un grupo de personas que ahora podemos decir que tenemos comunión con el Espíritu. Comunión con el Espíritu. Y que podemos darle a la gente lo que el mundo no les puede dar. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender realmente qué somos. Porque si nosotros somos un grupo de personas que tenemos comunión con el Espíritu Santo, somos nosotros los que podemos darle a la gente lo que el mundo no les puede dar. Nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, nosotros somos el antídoto, iglesia, el antídoto, escúcheme, contra las tinieblas, esas tinieblas en las que todavía muchos están y muchos que nosotros conocemos. Usted no ha podido entender que nosotros somos el antídoto contra esas tinieblas. Nosotros somos la solución para Valencia, la solución para España, la solución para Europa y la solución para esta generación. Es el momento de que la iglesia despierte, porque el mundo, escúcheme, la creación está esperando la manifestación de los hijos. Somos nosotros la solución, familia. Oye, escúcheme, sin ánimo de ofender a nadie, pero la solución no está en los sociólogos. La solución no está en los psicólogos. La solución no está en los políticos. La iglesia de Cristo tiene el poder para cambiar la vida de todos los que se acerquen, de todos los que lo deseen, de todos los que lo necesiten. Familia, no hay ninguna institución gubernamental, ni médica, ni social que pueda hacer lo que la iglesia de Cristo puede hacer. No hay ninguna institución. No la hay, iglesia. Y a alguien estoy predicando. Probablemente usted ha ido donde el psicólogo alguna vez. Probablemente usted ha ido donde el sociólogo. El tema es que se van para donde el consejero matrimonial y las cosas terminan peor. Se van para el médico y le da un diagnóstico de muerte y se van para Hacienda y lo que hace es quitarle toda la pasta. Pero cuando llegas a Cristo, Dios te mete en una temporada, y cuando transicionamos a ese entendimiento, iglesia, de la palabra viva, entonces nosotros nos sujetamos al poder de Cristo, y ahí en el poderoso nombre de Jesús yo declaro que toda cadena se rompe en el nombre de Cristo. Todo en el nombre de Cristo, toda enfermedad es sanada, todo problema es resuelto y toda pérdida económica es devuelta en el nombre de Cristo Jesús, porque somos hijos del Rey del universo. Tenemos que entender que somos hijos del Rey. Somos miembros del cuerpo, iglesia de Cristo. Somos salvos, somos hermanos, somos ciudadanos de su reino, hijos del mismo Padre. Es decir, somos hijos de ese Rey que no solamente nos entrega propósito, que nos entrega destino,
destino, que nos ha predestinado, nos entrega dones y talentos para que nosotros podamos manifestar su voluntad en este planeta, para que podamos manifestar sus pensamientos, sus deseos delante de todo el mundo. El problema es que todavía hay un montón de cristianos buscando reconocimiento. Yo alucino escuchando lo que ustedes escuchan en internet. ¡Wow! Hay todavía un montón de cristianos buscando reconocimiento. Hay todavía un montón de cristianos buscando títulos, iglesia. ¿Para qué? Para que la gente piense que son algo en la vida. Pero yo no necesito buscar títulos y no necesito buscar reconocimiento para que alguien piense que soy algo en la vida. Yo sé lo que soy en Cristo y eso no me lo quita nadie. Nadie, iglesia. Y escúcheme, familia, si usted no sabe a estas alturas lo que usted es en Cristo, no hay título y no hay reconocimiento que pueda impartir la función que eso representa. No la hay, iglesia. Por eso es que yo ahora sé realmente qué es la iglesia y qué es la iglesia. Si no es una familia de hijos. Lo hablamos hace 8 días y hace 15, que estamos haciendo extenso este tema. Pero la iglesia es una familia de hijos. Es una familia de hijos, ¿por qué? Porque todos ustedes y yo hemos sido engendrados por el mismo Padre, espiritualmente hablando. ¿Cuánto lo están entendiendo? Pero no solamente somos una familia de hijos. Escúcheme bien, somos una compañía de mayordomos dispuestos a servir. Claro, porque venimos predicando hace tiempo que Dios nos ha entregado un estatus gubernamental. Es decir, si a mí me ha entregado un estatus gubernamental, me ha entregado una asignación para que yo responda por eso. Entonces yo tengo que ser un mayordomo dispuesto a servir para poder cumplir administrativamente con esa asignación que me ha sido entregada. Pero no solamente somos una familia o una compañía de mayordomos, iglesia, nosotros también somos un grupo de gente que fuimos liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado. Iglesia, ¿para qué? Para manifestar la voluntad de ese Rey. Eso es la iglesia, familia. Es un grupo de miembros unidos que forman un solo cuerpo. Familia, un solo cuerpo. ¿Qué somos nosotros como iglesia? Somos una asamblea de personas que se reúnen para tratar asuntos del Estado de Cristo, para tratar asuntos del Estado del Rey. Mire, por eso es que las reuniones de los primeros cristianos, estudiando la historia bíblica, tenían connotaciones políticas y connotaciones sociales. En aquella época ellos convocaban a los miembros del cuerpo, a la gente que creía en el Señor, a la gente que lo seguía, convocaban a los miembros del cuerpo como una asamblea pública para tratar asuntos sociopolíticos. Es decir, asuntos que tenían que ver con el reino de ese Rey llamado Cristo, iglesia. ¿Cuántos saben cuál es la verdadera razón por la que perseguían a los cristianos? ¿Cuál es la verdadera razón por la que perseguían en aquella época a los primeros cristianos? ¿Saben por qué? Porque ellos eran una amenaza para Roma. Punto. No había otro motivo. Eran una amenaza para Roma, iglesia. ¿Por qué? Porque ellos decían que tenían otro rey diferente a César y que a ese rey eran fieles y que a ese rey obedecían. Miren lo que decían ellos, iglesia. Y ese era un pensamiento totalmente sociopolítico. Tenía que ver con la política, iglesia. Para Roma hablar de otro rey era una ofensa. Para Roma hablar de otro rey era un ataque. Decir que había otro rey diferente a César era buscar la persecución política, la persecución religiosa hasta la muerte. Oh, escúcheme, familia. Por eso fue que la primera iglesia fue perseguida cruelmente. Fue perseguida, pero no porque cantaban lo más de bonito aquí coritos evangélicos. No porque cantaban coritos cristianos, iglesia, sino porque representaban a un rey, según ellos, representaban a un rey que había dicho: yo edificaré
mi iglesia. ¿Y saben por qué todos ustedes se quedan así? Porque en nuestro contexto histórico y lingüístico, eso es normal. Ay, tan lindo el Señor. Él dijo que le iba a edificar su iglesia. Es que el Señor es el que edifica la iglesia, no somos nosotros. No. En el contexto donde ellos estaban, eso era otra cosa. Como ellos lo entendían, eso era otra cosa. ¿O qué decimos ahora? ¿Qué quiere decir iglesia? ¿Ah? ¿Una asamblea de personas que se reunían para tratar asuntos de qué? De Estado. Entonces el Señor lo que dijo cuando dijo yo edificaré mi iglesia, Él dijo yo edificaré mi eclesía. Es decir, yo edificaré mi asamblea. Escuche bien esto, familia. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Yo voy a levantar otro grupo. ¿Aló? Eso fue lo que dijo el Señor. Yo voy a levantar otro grupo. Entonces lo que ellos entendían es yo voy a hacer una revuelta contra Roma. Mire hasta dónde se va esto, que para nosotros parece muy normal, pero en ese contexto histórico era otra cosa. Cuando el Señor dijo yo edificaré mi iglesia, lo que está diciendo es yo voy a levantar un grupo que va contra Roma. Yo voy a levantar un grupo con otro pensamiento. Yo voy a levantar un grupo con otros principios. Yo voy a levantar un grupo con otras políticas. Yo voy a levantar un grupo con otros códigos. Entonces ellos ¿qué pensaban? Esto lo que quieren es derrocar a Roma, tumbar el gobierno, tumbar a César, tumbar el imperio. Lo que nunca se imaginaron ellos es que ese rey que hablaba del pueblo cristiano los derrotó sin una espada, los derrotó sin tirar un disparo, los derrotó, iglesia, solamente con la palabra viva, los derrotó sin atacar a nadie, porque hizo una campaña política fundamentada en la misericordia, en el perdón, en la tolerancia, oh aleluya iglesia, en la humildad, en el amor. El Señor Jesucristo sacudió el imperio sin comicios. Oh iglesia, escúcheme bien, el Señor Jesucristo estableció su reino sin elecciones, sin alborotos. No, el Señor Jesucristo lo hizo, iglesia. Y no solamente estableció su reino, sino que ¿qué hizo? Escogió sus ministros y los envió para que hablaran su palabra al mundo. Sus ministros, los discípulos, iglesia. Y ellos fueron. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que se metieron en el corazón de la gente. Se metieron en el corazón de la gente. El libro de Hechos dice que a donde los apóstoles llegaban trastornaban al mundo, trastornaban iglesia, con un mensaje que no tenía nada que ver con mensajes politiqueros, con discursos políticos, no tenía nada que ver con parámetros políticos. Ellos no hablaban de Roma, iglesia. El discurso del Señor era diferente. Escúcheme, el Señor Jesucristo nunca se paró en las plazas a decir promesas. Él era la promesa cumplida. Wow. Escúcheme esto. Como hacen muchos religiosos hoy en día, que se paran en una tarima a soltar promesas. No, él era la promesa cumplida, iglesia. El discurso de él lo que anunciaba era las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de la vida eterna. Por eso fue que sacudieron el imperio, porque era un discurso completamente diferente. Se acabó la Biblia bajo el brazo y las portadas en la casa. Ahora tenemos que dar testimonio de cambio, testimonio de gobierno, testimonio de cambio en nuestro carácter, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de amar, en nuestra manera de tolerar y perdonar a los demás. Ese fue el discurso que realmente cambió y sacudió el imperio. Iglesia, los discípulos de Cristo fueron a proclamar al Señor a todos los rincones del mundo donde nadie había llegado. Proclamaron al Señor donde nadie lo había proclamado, iglesia. Ellos predicaron el evangelio del reino en todas partes. Y lo más bonito de todo fue que ellos mismos vieron la obra del Espíritu Santo edificando iglesia. En esa comisión que el Señor les entregó, vieron la obra del Espíritu Santo dándole nacimiento a la iglesia. Por eso es que aquí damos gracias cada que llega una persona nueva, porque están haciendo iglesia, porque están haciendo iglesia, porque están recibiendo vida del Espíritu a través del poder de la palabra, iglesia. ¿Para qué? Para que a través de esa vida empiecen a vivir de una manera diferente, de acuerdo a esa nueva naturaleza,
a llevar a otros una nueva vida, una vida en la que van a pensar diferente, actuar diferente, vivir diferente. Por eso, familia, es tiempo que la iglesia ungida, ¿cuántos dicen amén? Es tiempo de que la iglesia entendida. ¿Cuánta iglesia entendida de aquí? Escuchen bien lo que le voy a decir. Es tiempo que la iglesia ungida, que la iglesia entendida, que la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Es tiempo que la iglesia que tiene palabra, la iglesia que porta el Espíritu de Cristo, la iglesia que habita al abrigo del Omnipotente, la iglesia que habita bajo la sombra del Altísimo, iglesia se ponga de pie en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Póngase de pie, familia. Es hora, iglesia. ¿Por qué? Porque si nuestro Señor, escúcheme bien, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera intervenido bloqueando el avance de Pablo hacia Damasco, muchos cristianos habrían muerto. Muchos cristianos habrían muerto, iglesia. Hoy es el día de entender que estamos en una nueva temporada. Estamos en la temporada de la gracia. Y quien ha recibido por gracia y no reparte por gracia, no ha entendido esa palabra. El que ha recibido por gracia y lo que entrega es crítica, juicio. El que ha recibido por gracia y lo que entrega es rabia, señalamiento, rencor, falta de perdón. Familia, mire, yo le pido que cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos ahí donde está. Dígale: Señor, gracias, Padre Santo, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Es el momento que usted ahí donde está va a conectar con el Espíritu de Dios, como tiene que ser en cada momento de su vida. Dile: Señor, te pido perdón por mi falta de atención. Dame sabiduría, Espíritu Santo. Dame entendimiento de tu palabra para yo trascender, no solamente a una posición de gobierno, sino a un desarrollo efectivo de lo que tú me estás entregando en Cristo Jesús. Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, hoy adquiero el compromiso de impartir por gracia lo que estoy recibiendo por gracia. Y Señor, hago extensiva esta palabra, no solamente a mi esposo, a mi esposa y a mis hijos, a mis primos, a mis tíos, a mis amigos, a mis vecinos, a mi familia. Señor, hoy declaro en el poderoso nombre de Cristo Jesús que el poder que habita en mí del Espíritu Santo se desarrolla de una manera efectiva en todas las áreas de mi vida, en mi trabajo, en mi estudio. Señor, se acabaron los tiempos de yo estar buscando reconocimientos y títulos. Yo no necesito la alabanza de los hombres, porque estoy contento, feliz y gozoso de entender que tu Santo Espíritu ha dado testimonio de que yo soy tu hijo. Nadie tiene que venir a decírmelo, ni a reprochármelo, ni a señalarme. Hoy entiendo, Señor, que es el poder de tu Santo Espíritu dentro de mí, en mi vida, aún por encima de mis defectos, de mis errores. Señor, yo te pido que me acompañes en este proceso, que sea tu Santo Espíritu dándome la inteligencia necesaria para llegar a feliz término, de acuerdo a lo que tú tienes planeado para mí. Hay alguien que tiene que decirle: Señor, el camino no ha sido fácil. El camino no ha sido ninguna perita en dulce. Y a veces, Señor, mi lucha es conmigo mismo, con mi carácter, con mi genio. Dígaselo: con mi falta de fe. Dígale: Señor, mi lucha ha sido con mi inconsistencia, con mi falta de compromiso, con mi soberbia, con mi orgullo. Dígale: Señor, renuncio a todo eso hoy en el nombre de Cristo Jesús.
Dame la fuerza, Espíritu Santo, para que mi mente espiritual sea verdaderamente transformada y llevada a la estatura del varón perfecto. Señor, hoy me sujeto a ser conformado a la imagen del Hijo, para seguir creciendo de acuerdo a tu propósito. Señor, te pido perdón por mi silencio. A veces, Señor, no he entendido que es tan pecador el que hace más de la cuenta como el que sabe que tiene que hacer y no hace nada. Perdóname, Señor, por haberme hecho a un lado cuando tú me has entregado una asignación. Perdóname, Señor, por haber puesto las cosas del mundo por encima de tu propósito y del poder de tu reino. Hoy entiendo, Señor, que cuando yo me hago cargo de lo que tú me has entregado por asignación, como gobernante, como hijo, como rey, como ser espiritual, como miembro de tu cuerpo, como participante de una asamblea espiritual, cuando yo me hago cargo, iglesia, tu Espíritu Santo da testimonio de quién soy yo. Por eso, Señor, hoy pongo delante de ti todas las circunstancias de mi vida, mis problemas familiares, mis problemas económicos, mis problemas de carácter, mis problemas personales, mis problemas sentimentales, de pareja, mis problemas legales, los pongo delante de ti. Y te digo, Padre, dame la sabiduría para administrar todas estas áreas, porque tú me has puesto como gobernante de todo eso. Y yo, por temor, por miedo, por orgullo, por soberbia, por desidia, por ignorancia, no me he hecho cargo de lo que sé que por medio de la palabra hoy estoy preparado para gobernar. Dígaselo. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por el conocimiento que me estás entregando. Señor, te pido perdón porque he dejado a un lado mis tiempos de oración, donde soy edificado en el poder del Espíritu, donde fui edificado cuando oraba. Señor, hoy conecto con la comunión con tu Espíritu Santo por medio de la oración, de la lectura de tus códigos eternos que están plasmados en la Biblia, en tu palabra, oh Rey. Señor, hoy decido seguir creciendo, seguir siendo edificado en esta sabiduría, para seguir creciendo de una manera natural y correcta de acuerdo a tu propósito, y para seguir recibiendo el entendimiento necesario para poder comprender lo que sucede a mi alrededor y los designios de tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, hoy descanso en ti y entrego mi vida a tus deseos, a tu voluntad y a tu propósito. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Y amén.